una abogada, una especialista en asociaciones religiosas, una conferencista, la directora de la Asociación Mexicana de Mujeres Islámicas, la fundadora y directora del Centro Islámico Ahlul Bayt de México, una representante de la Asamblea Mundial Ahlul Bayt para Centroamérica, la embajadora del Juez Hussein de la Ciudad de México y la embajadora de Hiyab de México. Señora Lisbeth Márquez Villarreal no necesita ni introducción. Vale, Bismillahirrahmanirrahim, salam todo y hola a todo. Bienvenido a otro episodio de mi podcast Nada sino la belleza o Nothing but Beauty en español. Es mi primer podcast en español, pues bienvenidos. Conmigo, Malige. Ya habéis visto la presentación de mi invitada, así que démosle la bienvenida a la señora Lisbeth Márquez Villarreal. Hola y assalamu alaikum, señora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias por tu amable presentación y gracias por tu invitación. Chica, gracias por estar aquí y gracias por tu tiempo y gracias por lo que nos va a decir, inshallah. Inshallah. Vale, chica. Así es. ¿Vamos a comenzar? ¿Listo? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos a hablar español. Yo voy a hablar el castellano, el teteo contigo. ¿Bien? Vale, vale. Y tú me puedes España o responder. México, está bien. Vale. Ok. Lisbeth Márquez Villarreal. ¿Nos puedes contar brevemente acerca de tu viaje espiritual del catolicismo al shiismo, por favor? Muy bien, Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, pues vengo de una familia católica, practicante. Prácticamente me criaron mis abuelos maternos. Mi abuela hasta la fecha es de la orden franciscana. Entonces siempre desde pequeña tuve la educación religiosa del catolicismo. Fui una niña feliz dentro del catolicismo. Me enseñaron la filantropía, la fe, la paciencia. Después, cuando ya fui creciendo en la época de la pubertad, yo me hacía unas preguntas, ¿no? En esa época de la pubertad, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Y hacia dónde voy? Entonces, bueno, preguntaba con mis familiares, de repente con mis profesores, con los sacerdotes, pero no me llenaba esa respuesta, ¿no? Entonces fue así como que decidí buscar la sociología religiosa, ¿sí? La sociología religiosa. Una vez mi abuelo me dijo, para que te contesten esas preguntas, debes de conocer el mundo de las religiones, ¿no? Mi abuelo. Entonces decía que quien me diera las mejores respuestas y donde yo me sintiera bien, pues era ahí, ¿no? Me decía, para saber, debes de conocer, después debes de sentir y después de practicar. Ajá, y después enseñar. Entonces se me quedó muy grabado todo eso y fue así como empecé mi estudio de sociología religiosa, eh, independientemente de lo que hoy soy, ¿no? De abogada y así de la carrera de derecho, Vale. pero era precisamente en esa búsqueda. Y el Islam yo no lo quería estudiar por todo la mala información que se daba de la religión y de las mujeres musulmanas y demás. Pero finalmente, pues para completar esta parte de mi estudio por mi parte, fue así que decidí empezar también con el Islam y busqué mezquitas en México, pero no encontré en mi área, en mi ciudad, solo centros islámicos, musalas, sunitas. Y fue ahí donde yo inicié en una musala sunita y donde hice mi primer shahada dentro de la escuela Sunna Maliki, ¿no? Con un sirio.
Y bueno, ahí estuve, fui parte de la mesa directiva, incluso llegué a ser parte de la mesa directiva de ese centro islámico. Y posteriormente, pues yo empecé a estudiar libros sobre la familia del profeta y yo quería saber la descendencia, la progenie, la gente de su sangre, porque nos hablaban como de la familia política, ¿sabes? Pero no de su sangre, de la gente de su casa, de Ahlul Bayt. Entonces fue así como empecé a estudiar. Yo ya había conocido personas shias en mi época del taekwondo, cuando yo entrenaba taekwondo en la universidad y todo, gente del Líbano, de Irán, pero yo no sabía distinguir ni siquiera si eran musulmanes y las diferentes escuelas islámicas y demás. Yo no sabía, ¿no? Sin embargo, cuando me dicen, yo necesitaba libros y me dice alguien, en la Embajada de Irán puedes preguntar, porque la Embajada de Irán es de mayoría shia, ¿no? Entonces dije, bueno, Irán, qué bien, Irán para mí en el taekwondo es así como mi casa, ¿no? Pero pues yo nunca me había acercado por lo de la religión. Sí, mashallah. Entonces fue que empecé a ir a la embajada, muy amablemente el que estaba del área de cultura me invitó a la biblioteca y pues me quedaba todo el día en la biblioteca de la embajada, ¿no? Y así fue, pasó tiempo, yo seguía cooperando con la otra mezquita, con la otra musala, y un día en un evento cultural, precisamente de exposición, me encuentro al embajador de Irán y es así como me invita a algunos eventos culturales y demás. Y ya hicimos una buena relación eh, y fue como que al final me convertí hice mi segunda shahada shia en la embajada de Irán en México. Pero así tardé, la verdad es que sí tardé bastante, porque yo sentía el peso de qué van a decir los otros, ¿no? La otra comunidad, que eh, van a decir que soy una traidora, porque siendo yo parte de la dirección de este centro, ¿cómo es posible que alguien se convierta al chiismo, ¿no? Sí, Porque sí había salafis, wahhabis, hanbalis, shafis, malikis, sufis, de todo en el otro centro sí, sí. islámico. Entonces yo sentía ese peso de, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y finalmente tuve que dejar la otra musala y como no había un centro islámico, ninguna institución shia en mi área, eh, pues dije, tenemos que resolverlo. Y fue así que primero registré legalmente una asociación de mujeres, la AMI, Mashallah. la AMI que fue, empezamos así, muy pocas y ya después fue creciendo, Asociación Mexicana de Mujeres Musulmanas, y después el Centro Islámico, porque como venían también hombres a la asociación, preferimos vamos a fundar un centro islámico, ¿no? Para que todos estemos juntos y también vamos a incluir a los Claro, hombres, ¿no? claro. Entonces fue así que se registró el Centro Islámico Ahlul Bayt de México, que ahora provisionalmente estamos en virtual, pero bueno, siempre tenemos actividades también presenciales en épocas de Ashura, por ejemplo, o de algunas otras actividades, celebraciones, ¿no? De los Mazumim, y sí las hacemos presenciales, ¿no? Conferencias, exposiciones, entregamos libros por correo también, tenemos una biblioteca virtual en español, también con Mashallah. muchos libros, y fue así, entonces seguimos en el camino para, para seguir en esto. Esa fue mi familia me apoya muchísimo hasta la fecha. Mashallah. También ellos participan, por ejemplo, en las actividades filantrópicas de Ashura, por ejemplo, con el Huis Hussein también. Mi abuela, que es de la orden franciscana, bueno, cuando le platico de Irak, de Arbaín, del Imam Hussein, pues a ella le gusta mucho. Entonces, mi familia, creo que ahora tengo mucha mejor relación incluso con mi familia y tengo muy buenos amigos sacerdotes dentro del catolicismo, ¿no? Entonces, Mashallah. ha sido muy Mashallah. lindo, muy, muy lindo. Alhamdulillah. Mashallah, mashallah. Y todo el mundo, inshallah, yo voy a poner los links del centro Sí. y de AMI bajo del video, ¿ok? Ok, vale. Vale.
Otra pregunta para ti, señora. A veces piensas que, oye, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí en esta religión? Es que, yo no quiero ser más Shia o algo como esto, ¿o no? A veces, o no, nunca, Mm, jamás. No, no, no. No, ¿qué estoy haciendo en esta religión? No. Es eso, yo estoy súper convencida de que yo quería esto, porque lo estudié y lo Mashallah. sigo estudiando. Eso nunca ha pasado por mi mente. Lo que sí le he preguntado a Dios, con todo respeto y con toda la humildad, es que yo sé que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, nunca se equivoca. Eh, pero sí he preguntado a veces en mis encuentros hablando con Allah, ¿por qué? ¿Por qué me colocaste de este lado del mundo? ¿Sí? Mm, O sea, ¿por mm, qué? Acá en México, ¿no? En un país donde no tenemos una institución religiosa, donde todo lo tenemos que construir porque no hay un avance como por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, ¿no? O en los países islámicos. Entonces a nosotros nos toca construir, innovar, hacer, ¿sí? Y a veces eso sí es un poco pesado y por eso es que me ha llegado esta pregunta, ¿no? De por qué yo aquí y no en Irán? ¿O por qué no en Irak? ¿O por qué no en otros lados? Dije, bueno, yo sé ahora sé que es una misión, sí, que Dios te pone una mesa de frutas deliciosas, entonces tú tienes que escoger esas frutas, las que más te gusten. Y sí. también cuando contestaron esas preguntas en mis estudios islámicos, de dónde soy, de dónde vengo, a dónde voy, fue parte también de mi respuesta a eso que yo le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Por qué Mm, me pusiste acá en México donde no hay nada de Shia? ¿Por qué me pusiste acá donde nadie usa hijab? Ahora, alhamdulillah, hay muchas mujeres musulmanas, practicantes que usan velo, o sea, estamos avanzando, ¿no? Pero sí llegué mashallah. a hacer esa pregunta. No de por qué el shiismo, por qué el islam, no, sino por qué de este lado, ¿no? En un país, porque acá tú sabes, es mucha fiesta, celebramos también la muerte, todos aquí es llorar y reír, llorar y reír. Entonces, Vale, pero vale, vale. está bien, es muy divertido estar en México siendo Shia, la verdad. Así es mi México, así es nuestro México. ¿Eh? Así es. Vale, tengo mi celular aquí, ¿ok? Y tengo preguntas para ti, chica. Ok, mashallah, estás muy involucrada en la comunidad chiita en México y en la América Latina también, mashallah. Nos queremos saber qué te motiva a educar a la gente latina sobre los Ahlul Bayt alayhis salam. Sí, aléjense. La gente que se acerca al Islam, los conversos, y también hay gente de nacimiento musulmana que se acerca, por ejemplo, a las charlas, a las conferencias que doy, porque no siempre los que nacen musulmanes han estudiado la religión, Mm, ¿sí? Entonces también hay de ese tipo de musulmanes en México, ¿no? Musulmanes de nacimiento y musulmanes conversos. mm, Ellos ya traen una educación, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es reeducar a las personas, ¿sí? ¿En qué aspecto? Pues lo que hacemos es darles las fuentes, las herramientas para que conozcan el Islam Shia, la mm, historia de Ahlul Bayt, del profeta, ¿sí? Nosotros les damos esas herramientas y para que tengan un Islam como una forma de vida, porque eso es, ¿no? ¿Y qué me motiva a compartirle a estas personas y a los no musulmanes también? Son 5 puntos que te puedo decir que es lo que a mí me motiva. Lo primero es que es para mí no es un trabajo, es como una misión, como un acto de adoración, ¿sí? mm.
es eso, de Mashallah. una forma de amar a Dios, de agradecer, ¿no? Ese sería el segundo punto, una forma de agradecer que desde que nací y en todas las etapas de mi vida he sido muy afortunada. Entonces Mashallah. es una forma también de agradecerle a Dios todo lo que me ha dado. Y la tercera es que estoy muy orgullosa del contenido del shiismo, ¿sí? Todo lo que implica, la historia, esta historia de Ahlul Bayt, de los Masumim, la progenie del profeta, las mujeres dentro del Islam, ¿no? Es nuestras Sayyidas Fátima Zahra, alayhim salam, Hadija, alayhim salam, Zainab. Todo esto a mí me llena de un orgullo, de un fervor y creo que cuando tenemos algo bueno que va a servir en la vida de las personas, tenemos la obligación de compartir eso bueno. Entonces yo comparto eso con las demás personas. Sí, eso a mí me motiva, compartir lo bueno que tenemos dentro del shiismo. Y bueno, esa es una motivación. Y también la cuarta es que mi motivación nace de la necesidad. ¿Sí? Quiero decir con esto que al no tener chiismo en mi país, ahora ya tenemos, ¿no? Ya hay actividades, pero no tenemos una instituciones chiías, universidades, mezquitas, ¿no? En cada colonia, no tenemos una industria halal de alimentos. em, bueno, puedo decir muchas cosas que nos hacen falta en México. Todo esto, toda esta necesidad, me nace un hambre, ¿sí? Una pasión para poder resolver todas estas necesidades, ¿no? Mashallah. Entonces, empiezo a crear, empiezo a innovar, como cuando no teníamos un centro islámico, como cuando no existía una asociación. Empezamos a tener enseñanza de sacrificio halal y ahora las familias tienen dos neveras, ¿no? Un refrigerador, una nevera, y entonces ya hay gente que va a sacrificar vaca y pollo, porque como no tenemos una industria, nosotros mismos vamos a sacrificar y hacemos, ¿no? Y cuando es Ramadán también, y bueno, ya las familias católicas, como mi familia, por ejemplo, es católica y come halal porque sacrificó animales y vaca, entonces también a ellos les toca una parte y se hace algo muy lindo, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo esto, todas estas necesidades que se van satisfaciendo en nuestra comunidad, nos da un buen sabor de boca. Lo disfrutamos el Islam, ¿sí? Esa novedad de innovar, ¿no? Cuando cuando ya obtienes o solucionas esas necesidades, no se pierde la motivación, porque viene la disciplina. Y entonces con la disciplina, ¿qué tenemos que hacer? Seguir, seguir, seguir. Mashallah, me gusta Y entonces mucho lo que has dicho. vamos por más. Y eso es una motivación bien grande para mí en lo personal y que también se la comparto a mis hijos, se la comparto a mis hermanos, a mis hermanas que ya también tienen niños. Entonces es parte de una motivación, esa necesidad que tenemos de algo que tenemos que crear, ¿no? Eh, y tenemos muchas narraciones del profeta, incluso cuando no tenía una mezquita, ¿no? Cuando el imam Ali no tenían agua, cuando no tenían. Entonces, todo eso a nosotros nos deja un sabor delicioso, esa necesidad, y nos motiva, ¿sí? Y bueno, la quinta, pues de todo esto, una motivación muy grande es el compromiso con el imam Mahdi, que Dios apresure su regreso. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah te bendiga, chica. Allah te Eso bendiga. es. Allah te bendiga. De verdad, haré muchas duas para ti en Gracias. Karbala y en Sham, inshallah, por tu éxito, inshallah, inshallah, por Gracias. el éxito de todos los musulmanes en la América Latina, inshallah, inshallah. Gracias, chica. Muchas gracias. Otra pregunta. La siguiente pregunta.
El artículo número 24 de la Constitución mexicana dice Ujú, que todos tienen derecho a tener libertad de religión. Mi pregunta es que como una musulmán chiita, como una musulmana chiita que vive en un país secular como México, ¿te parece que es más fácil decirlo que hacerlo? Por ejemplo, ¿ves algún tipo de hipocresía hacia los derechos musulmanes en México? sí, mira, el artículo que menciona ciertamente habla de la libertad de convicciones éticas, de conciencia Mm, y de religión, ¿no? Y a tener y adoptar o no cualquier tipo de religión. mm, Sí tenemos esa libertad, como lo dice el artículo, pero también existe otro artículo, que es el artículo 130 constitucional, que se refiere a la separación entre el Estado y las iglesias. Y cuando dicen iglesias, no se refiere a las iglesias católicas, ¿no? Cristianas y esto, se refiere a la institución religiosa. mm, Entonces, por una parte, sí tenemos esa libertad de creer en lo que, en la religión que queramos, y por otra parte, tenemos ese stop de que el gobierno y la religión, por ejemplo, en las escuelas también, no pueden estar involucradas en esto del proselitismo. Solo que sean algunas escuelas privadas, ¿no? Y que se le diga a los padres que de los hijos que se profesa esa religión y que bueno, porque sí existen escuelas católicas, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, estas instituciones religiosas se mantienen al margen de las instituciones religiosas, religión y Estado. Está totalmente separado. Por ejemplo, si yo soy ministra de culto en el Shia, ¿no? En el centro islámico, yo no puedo ser diputada o no puedo ser senadora o no puedo estar dentro de algún cargo del gobierno, ajá, como institución. Entonces, bueno, sí tiene algunas libertades, pero también tenemos restricciones. Tenemos otra ley que se llama la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. mm, Esta ley te dice los lineamientos para poder constituirte como una organización religiosa en mi país legal. mm, Ajá. Los requisitos, los lineamientos, cuando queremos traer algún sheikh en México, cuáles son los lineamientos para que él sea un ministro de culto y esté legal en México. Sin mm, embargo, aunque existe esta ley, todas las organizaciones o comunidades religiosas se pueden reunir, abrir mezquitas y demás sin inscribirse en esta, como lo dice esta ley, mm, ¿sabes? Se inscriben con otra modalidad como asociaciones civiles, no como asociaciones religiosas. Entonces, sí hay ahí una deficiencia en la aplicación real de la ley. Ujú. mm, Por ejemplo, estamos tratando de que ya el pasaporte en México se pueda la mujer musulmana tomar la fotografía para el pasaporte sí, sí. con el hijab, ¿no? Mm, Ya se puede, pero siempre tenemos que tener estos documentos en donde nosotros tenemos que defender con hechos y con artículos y demás para poderlos ingresar al área de relaciones exteriores, ¿no? Porque así nada más no, siempre debemos de llevar un documento donde, o un abogado que nos diga, que nos defienda, ¿no? De la libertad de portar el velo. ¿de verdad? Entonces, sí, sí, no, no es fácil, Wow. ¿no? Por ejemplo, aquí la asociación de nosotros te expide un documento con los artículos correctos para que tú puedas ir y tramitar tu pasaporte con el hijab, ¿sí? Y también, por ejemplo, la credencial de elector, para votar, ¿sí? Que es nuestro DNI, nuestra credencial de identificación. Muchas veces no, también no quieren el velo. Y te dicen, ¿te puedes retirar el velo? Pero bueno, ya tenemos convenios para eso, entonces ya tenemos nuestras credenciales con el velo, ¿no? Eh, Necesitamos como musulmanes latinos estudiar nuestras leyes
para poder defendernos Sí, ante sí. las instituciones que son ignorantes, porque finalmente son empleados o empleadas y no saben, por ejemplo, esto de los artículos, ¿no? Se basan nada más en algunos reglamentos que dicen en cuanto al pasaporte, pero cuando les manejas otro tipo de leyes, o les enseñas otros pasaportes de otros estados de México donde ya está permitido el velo en el pasaporte, bueno, entonces sí acceden a entregarte el pasaporte ya con tu fotografía, con el hijab. Entonces sí hay varias cosas que todavía se tiene en México que estudiar y que innovar y que abrirse al mundo islámico, ¿no? Porque es incongruente que la gente aquí tiene rastas, tiene cabello rosa, o simplemente no tienen cabello, o tienen perforaciones en todo el cuerpo, en la cara, y a ellos no se les dice absolutamente nada por estar así, y a nosotras con un velo, pues siempre, ¿no? Sí, sí, o en el trabajo, ¿no? Se ha dado casos que a las personas no les dan el empleo por esto del hijab. Entonces, pero bueno, seguimos trabajando en esto. Pues Ya es es mínimo, ¿eh? como, Es mínimo, no es mucho, la ujú, verdad es que no, pero sí hay que trabajar. Nosotros como musulmanes, sí, sí, nosotras las mujeres, decir, no, tú tienes que decir esto y esto y esto, y no te lo quites. Explícales con fundamentos jurídicos. Entonces, más que nada es nosotras educarnos para ver cómo vamos a contestar ante esto. sí, claro, claro. Sí, Estoy de acuerdo contigo, sí, sí. sí, estoy de acuerdo, sí. La siguiente pregunta. ¿Eres una convertida al Islam, al shiismo? ¿Crees que la comunidad chiita Latinoamérica es generalmente ignorada? ¿Ignorada en qué aspecto? ¿En otras comunidades, con otros países, con otros continentes? Otras comunidades chiitas, como la comunidad chiita en Canadá, en los Estados Unidos, en Londres, en Pakistán, En otras, etcétera. ajá. No creo, no lo veo como ignoradas. Somos, imagínate cuántos latinos somos, ¿no? Incluso desde Texas hasta Argentina, Venezuela. Somos una comunidad muy grande de latinos y no creo que seamos ignorados o que pasemos así. Somos muy vistos, de hecho. Lo que Mashallah. pasa es que cada país en Latinoamérica tiene su propia organización, su modo de trabajar, tiene sus sheikhs, sus Huyatul Islam, tiene sus trabajos de difusión, sus programas. Alhamdulillah, pues tenemos muchos libros, bibliotecas, eh, sheikhs ya muy preparados, eh, descendientes de árabes o de iraníes, pero también tenemos esa parte de los sheikhs ya conversos, que son sheikhs, Mashallah. y la segunda generación de los hijos de esos conversos, que ya son sheikhs. Entonces, Mashallah. sí, 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 entonces, ya, por ejemplo, ahorita tenemos un instituto que es Instituto Salam, que es online y está afiliado a universidades en Reino Unido, en Irán, con certificación para cursos. Entonces, pues no nos sentimos ignorados. Sí saben de nosotros. Y también te digo que el trabajo es de nosotros mismos, invitar a otros sheikhs, a otras personalidades de Oriente, de Europa, de Canadá, para que también ellos nos conozcan a esta comunidad, ya sea en México, ya sea en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, ¿no? Eso es algo de lo que empezamos a hacer desde hace ya 5 o 6 años, empezar a invitar, ¿no? A gente conferencista, a sheikhs, a Huyatul Islam, inshallah, ayatolás también, ¿por qué no en México? Y precisamente para que sepan que sí hay musulmanes en México, ¿no? Y hablando de América Latina, pues hay una gran comunidad. Entonces, pues no nos sentimos ignorados, realmente no.
Inshallah, un día, ojalá que yo venga en México también. Bienvenida, bienvenida, sí, claro. Gracias, Y chica, agradezco gracias. también, por ejemplo, este tipo de entrevistas, porque en Canadá, bueno, van a ver tu programa, tu podcast, y eso va a abrir también muchas puertas, y Inshallah. eso se agradece mucho. De mi parte, te agradezco, y que vean Nada, esta chica. parte del español también. Está muy bien. Español, es español. No, es solo que como una hispanohablante, de verdad te juro por Dios que quiero ver el español en los mayales es un día. Inshallah. Sí, tenemos jutbas en español. Tenemos ya Mashallah. noas, cánticos religiosos en Ashura, ya en español. Entonces, sí lo tenemos, realmente lo tenemos. Tenemos mayalis de mujeres en México en días de Ashura. Entonces, todo lo estamos traduciendo en español. Inshallah van a haber unas sorpresas, inshallah, en este año sobre algo que tenemos planeado en español. Inshallah, Sí hay mucho chica. trabajo. Es lo que te digo, esta hambre de innovar hasta en el idioma, ¿no? Y que también ellos, por ejemplo, en Irán, en Karbala, ahora que estuve en Arbaín, Mm. que estábamos recitando Corán y decían, ¿cómo una mexicana habla árabe? Y recita, está leyendo el Corán. Y el modo en latino, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim. Todo esto sí que el dua kumail, ¿sí te sabes el dua kumail? Porque yo no sabía árabe cuando me convertí al Islam en Mm, Sunna y entonces unos yemenitas me decían, ¿sabes qué? Memoriza Corán. mm, Entonces yo no empecé a leer Corán, yo todo lo memorizaba, ¿no? Por ejemplo, 5 o 6 suras, yo las memoricé y fue así que aprendí, memorizando porque no sabía leer árabe. mm, Entonces es también eso importante, cómo tú resuelves el tema del idioma. mm. Y así fue como yo resolví, ¿no? Aprendiendo de memoria. Ya ahora es diferente, ¿no? Estoy hablando hace 10 años. Yo tengo Sí, una pregunta para ti. Ah, ¿Cómo te sientes cuando recitas algo sobre los Ahlul Bayt alayhi salam en español? Porque para mí es que ya tú sabes que el español es como mi vida, es mi alma, es todo para mí. Y los Ahlul Bayt también. Para sí, mí, cuando yo digo algo sobre los Ahlul Bayt alayhi salam, cuando yo hago poesía sobre los Ahlul Bayt alayhi salam en español, es que no puedo explicar lo sí. que yo me siento. ¿Es la misma para ti o qué? Te voy a poner un ejemplo porque es difícil para mí. Sentir, siento, ¿no? En árabe, por ejemplo. Mm, Pero cuando se traduce al español es muy complicado para mí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy corto. mm, Bismillah. Bismillah en español es en el nombre de Dios. Y yo cuando traduje esto, en el nombre de Dios, oye, pero en la zona son 99 nombres de Dios. Ar-Rahman, Ar-Rahim, o sea, es mucho, sí, sí, ¿sabes? sí. Y después si nos vamos al shiismo, es que son 1000 nombres. Entonces, decir en el nombre de Dios, son muchos nombres. Entonces cambia, tu cerebro tiene que irse automáticamente de latino a estudiar todos los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Mm, Porque estoy traduciendo ese Bismillah en español, en el nombre de Dios. Pero yo sé que Dios tiene 99 o 1000 Joshua Kabir, ¿no? mm, Entonces, ahora tengo que estudiar esos nombres de Dios. Entonces, tengo que estudiar los 99 nombres y de los 1000 nombres. Entonces, sí es complicado mm, para poder hacer un razonamiento del árabe al español. No es mm, fácil, ¿no? De sentir, claro, yo estoy muy orgullosa y en español, como todo lo que se dice, el Duakumei, lo que significa, yo lo entiendo perfectamente. Alhamdulillah, tenemos sheikhs que han traducido muchos libros
al español, Tajwid de Corán, Tartil, todo en español muy bien, pero sí es complicado cuando queremos estudiar a profundidad una parte del Corán, por ejemplo, al español, porque nos lleva a estudiar mucho más. Con este ejemplo que te estoy dando, ¿no? Que a mí me pasó, no sé si a otros les haya pasado, pero cuando traduje esto del Bismillah en el nombre de Dios, sí dije, no, es que yo sé que hay muchos nombres de Dios, pero me ayudó porque entonces ahora ya damos clases de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces se abre otro panorama del conocimiento, ¿no? Mm, Y es maravilloso, pero sí, es difícil, es más trabajo, pero tiene un beneficio mayor y se siente muy lindo, obviamente. El idioma árabe es el idioma de Dios, ¿no? sí, sí, En claro. cuanto al... Y es obviamente muy diferente, es Mm, lo correcto, ¿no? El árabe coránico, ese árabe coránico, y obviamente no, eso es otra cosa, se siente algo maravilloso, lloras, ¿no? Yo creo que ya todos sabemos lo que se siente, ¿no? Entonces sí, es muy diferente. Pero para estudiarlo en español, sí, tenemos que estudiar muchísimo más. El doble nos cuesta a nosotros. sí, sí, Todo, cuando un latino es converso, le cuesta el doble de trabajo, sí, sí. Ujú, porque no es nada más por convertirse porque sentí o porque conocí a un novio musulmán. No, es porque estudiamos el Islam. Sí, yo, por ejemplo, la gente, es muy fácil hacer shahadas. Sí, yo sí. lo vi con los sunas, miles de shahadas, ¿no? Porque ellos se encargan de la conversión, de Mm, convencer y convertir, tener prosélitos. mm, Y el Shia, en nuestro caso en México, nosotros queremos difundir, nosotros difundimos, no mm, convertimos. Sí tenemos periodos, ¿no? De difusión y gente que se quiere convertir, pero nosotros difundimos. Hay narraciones que dicen que se sepa que eres Shia sin hablar, ¿no? Con el ejemplo. mm, Entonces, nosotros decimos, es muy fácil convertir a personas, sobre todo en México, pero que se mantengan dentro del Islam y que practiquen Islam y que puedan hacer algo por el Islam en nuestro país, eso es difícil, ¿sí? Eso es muy difícil. Entonces, lo que hacemos es enseñar, difundir y que estén en los cursos. Si no, no, por más que llegue alguien que quiere hacer shahada y ya de un día a otro, no. Al menos en mi caso, en nuestras instituciones no es así. Tienen que mm, tener un propedéutico, ¿no? O que si quieren ir a estudiar, por ejemplo, a Najaf o se quieren estudiar en Irán, ¿no? En las universidades teológicas, no es fácil que nosotros como directores mm, enviemos a las personas. O sea, debemos de estar conscientes de que sí quieren realmente estudiar y terminar esa carrera, mm. ¿no? Entonces sí, hay que prepararse cada vez más. Hay que prepararse y hay que trabajar duro. Hay que Sí. trabajar duro. Vale. Mi última pregunta para ti, señora. Fuiste a Irán. Tú y yo ya sabemos sobre los eventos que tuvieron lugar en Irán sobre el hijab. Mi Sí, pregunta es, como una mujer, una mujer chiita mexicana, ¿cómo es la situación del hijab en México ahora? después de esto, realmente no afectó. Eh, a México se le olvidan las cosas. Sale una noticia hoy, mañana y después ya se le olvida, ¿no? Con la Navidad, se le olvida con el... Bueno, entonces realmente no nos afectó. Al contrario, nos invitaron a programas de televisión, nos invitaron a conferencias, la gente quiere saber más al respecto del hijab. Eh, y bueno, la verdad es que no nos afectó. Yo estuve en Irán en esas épocas, septiembre, octubre, Mashallah. y pues sí, ¿no? Aquí en México hay grupos de activistas que abanderan causas justas, supuestamente, pero que realmente son como una vela de un barco, ¿no? Se van de un lado a otro, pero no tienen como bien
la información, pero no nos afectó. Hablar del hijab en México, eh, hablar del hijab más bien en el mundo islámico es muy fácil, porque más allá de ser un precepto religioso, también es una identidad de las mujeres musulmanas, ¿no? A nivel cultural. Pero hablar del hijab en América Latina y en específico en mi país, pues sí es un poquito eh, complicado porque la gente no está muy acostumbrada a mirar este estilo de hijab, ¿no? Mm, Sin embargo, tenemos una educación y unos valores muy arraigados, familiares, ¿sí? Nuestra cultura, nuestros antepasados, nuestras tradiciones, y tenemos algo que es una ventaja, es algo positivo para nosotros. ¿Por qué? Te voy a decir. Tenemos en México esta ventaja de que, em, como tenemos esa descendencia de estas personas desde antes de la conquista, estas personas que usaban un velo, que ese velo pues existe desde antes de la conquista y que es representativo de la mujer mexicana y que quiere decir, no voy a decir el nombre hasta el final de este velo, pero que significa la protección de la mujer, la protección de los bebés del frío, se usaba antes, ¿no? Todavía se usa, pero antes era más. Significa el marcador de las clases sociales. Este velo significa el llanto, significa el luto, cuando alguien, una mujer estaba pasando por un luto, ¿no? Se ponía un velo negro, se cubría incluso para no ser vista su aflicción. Este velo significa también pudor, abrigo, lo tomaban como la cuna para los bebés, ¿no? Entonces, pues este velo significa muchas cosas. A este velo también lo usaban, por ejemplo, para cubrir al difunto como una mortaja, un cafán, ¿no? mm, Em, a este velo en México le han hecho poemas, le han hecho canciones, le han hecho murales, pinturas, libros. Hoy día participa en las mejores pasarelas de moda con unos hilos de seda muy hermosos. ¿Y qué significa este velo? Que es típico de la mujer mexicana, cubrir el bozo, ¿no? mm, Esto de aquí, cubrir la cabeza y el pecho. Y mm, este velo se llama el rebozo mexicano. Entonces, si nosotros comparamos el hijab con el rebozo mexicano, es mm, lo mismo. mm. Es lo mismo porque vas a ver, bueno, claro, hablando del hijab ¿no? El externo, no el hijab interno. Sí, 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 claro. Porque vas a ver, por ejemplo, cómo las pinturas, por ejemplo, de Fátima Zahra, no Sí. tienen un rostro o tienen las mujeres siempre cubiertas porque no se quiere ver la aflicción que sufrieron en Karbala, ¿no? En Ashura. Sí. Entonces, nosotros, nuestros antepasados, también así. Incluso hay pinturas donde no se pinta el rostro de las mujeres, Mm, ¿sí? Tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, el Día de Muertos en México, sí que mm, se recuerda a la muerte, a los mártires también. En el catolicismo hay una parte también que se recuerda a los mártires religiosos. O sea, hay un derecho, si lo mm, vamos a ver desde una jurisprudencia mm, de derecho comparado, hay una materia en derecho en México que se llama derecho comparado. Podemos aplicar incluso muchas cosas en comparación con el Islam y nuestras tradiciones. mm, ¿Sabes? Entonces, tenemos esa gran ventaja. Cuando nosotros damos una conferencia o nos presentamos, les decimos, es que el hijab en México no es algo novedoso. A lo mejor el estilo sí, el estilo, pero todos, nuestras abuelas, nuestras tías, usaban un rebozo. Y no era un rebozo de colores siempre, ¿no? Como México y todo de colores, no, diferentes, ¿sí? Cuando llegaron españoles también usaban pashminas, ¿no? Diferentes. Este, en Galicia, por ejemplo, toda la familia que tengo ahí, cuando era el luto también vestían de negro y con el manto, ¿no? Este,
Y no es algo que sea extraño, simplemente se ha olvidado y solo hay que Ah, recordarlo, ¿sabes? Hay que recordarlo, que es algo bien bonito. pues no es algo extranjero. No, de repente sí lo confunden con, eres árabe, ¿no? Mm, No soy mexicana, musulmana. Y mm, empezamos a hablar del rebozo, ¿no? Entonces, también nosotros tratamos de ponernos ropa acorde al lugar donde estamos, ¿sí? mm, Somos mexicanos, bueno, tratamos de cumplir con lo que marca la jurisprudencia islámica, pero también vernos como mexicanas. No queremos otra identidad, claro, ¿sabes? claro que no. Tratamos de hacer nuestra identidad musulmana mexicana. Y yo, por ejemplo, soy una musulmana conversa revertida, porque dejé el catolicismo, vine al sunismo maliki y luego al chiismo. Entonces, cuando me hablan de conversar revertida, digo, ah, muy bien, eso soy. Así es. Muy bien. Vale, señora Lisbeth Márquez Villarreal, muchas gracias por estar en mi podcast. Gracias Gracias. por tu tiempo de nuevo y gracias por la educación. Muchas Gracias a ustedes. gracias y inshallah nos Bienvenida. vemos. Gracias, chica. Un día, inshallah, Inshallah. muy pronto estaré en México, ¿ok? Estaré en Inshallah, México inshallah. y voy a, sí, estoy muy Inshallah, entusiasmada sí. por el futuro. Pues no, de verdad, chica, muchas gracias por la educación y que Dios te bendiga y inshallah haré muchas duas para ti, para México y para todo el mundo chiita Gracias a en ti. Sham, en Irán y en Irak. Inshallah. Inshallah, bienvenida siempre a México. También haremos muchas dudas por ti, que tengas éxito en todo lo que emprendas y que no sea la última vez. Inshallah, haremos más encuentros para que esto sea más conocido. Inshallah. Inshallah. Assalamu Inshallah, chica. alaikum Wa wa alaikum rahmatullahi assalam, wa chica. barakatuh.